Solución de laboratorio. Y por favor, abran su laboratorio. Tal vez don Milton me hace favor de abrirlo y leer el caso que pusimos. Es un caso bastante elemental para abrir su Classroom y leer el laboratorio. ¿Puedo leerlo yo, licenciado? No sé si se me escucha. Sí, De acuerdo. El laboratorio empieza con el caso 1. Es Juan, Pedro y Luis, todos de apellidos González Ortiz, son capturados en Chiapas, México, por denuncias anónimas, cuando fabricaban billetes de $20 norteamericanos y en mayor escala billetes de 100 y 200 quetzales de Guatemala. ok, Pregunta número 1. ¿Qué delito o delitos se cometen en el presente caso? ok. ¿Cuál puso usted? Yo puse fabricación de moneda falsa y en fundamento legal puse el artículo 303. Ok, está bien. La pregunta número 2 dice, Tiempo. Cuando yo les pregunte qué delitos se cometen, obviamente ustedes van a tener que enumerar. Si es solo uno, pues el delito que se comete. Si hay dos o más, pues los que se cometan. Pero hay que tener cuidado porque a veces he tenido casos en que me ponen casi todo lo que hemos visto y no pueden ser todas las figuras típicas al mismo tiempo. Entonces ustedes pongan el que estrictamente es de acuerdo a sus elementos típicos. La segunda pregunta, ¿quiénes o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? ok, ¿qué puso usted? Em, yo puse que los responsables son Juan, Pedro y Luis y los tres tienen autoría directa en el delito, por lo tanto son autores inmediatos. Según fundamento, puse artículo 35 y 36. ¿Autores que me dijo? Autores inmediatos. Mire pues, ahí va una clase de penal 1. Cuando hablamos de los autores, existe lo que se llama la teoría del dominio del hecho. Y Roxin nos dice que es autor el que realiza todas las acciones encaminadas a consumar el delito. Si esa consumación se hace por una sola persona, pues entonces esa persona que lo hizo es el autor directo, ¿ya? Es el autor, realmente él es el autor porque si él no hubiera querido, eso no se lleva a cabo. Pero la ley reconoce que a veces intervienen otros sujetos, participan otros sujetos. Y en ese sentido, la doctrina reconoce al autor
intelectual, que realmente es el inductor o instigador. Y también se le coloca con las mismas penas y responsabilidades que el autor, y está contemplado en el artículo 35, nos dice que son responsables del delito los autores y los cómplices. El 36 nos dice que se consideran autores, inciso 1, los que realizan los actos propios del delito. Inciso 2, los que inducen a otro a cometerlo. Ahora, cuando hablamos del autor mediato o inmediato, la doctrina se refiere a ellos cuando en un asunto, por ejemplo, tenemos a una persona que se ve compelida por miedo invencible o por fuerza exterior a cometer el delito, pero que no tiene voluntad. Es decir, el autor inmediato no tiene responsabilidad penal porque no actúa con voluntad. El único responsable es el mediato que lo está obligando. Por eso cuando ustedes pongan en estos casos la respuesta de si las personas lo hicieron intencionalmente, es autor directo o autor material. No pongan mediato o inmediato, porque si yo hablo de autor inmediato estoy diciendo que no son culpables. Es a la clasificación de mediato e inmediato, en donde el mediato es el que resulta ser el verdadero responsable y el inmediato está actuando porque se le está violentando la voluntad. Entonces, expresémonos con propiedad. Autor material o autor directo, artículo 35 y 36, inciso primero, para este caso. Siguiente pregunta. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Solo no encuentro dónde está lo que nos acaba de explicar de autor directo, pero eso no está en el Código Penal, que yo vea autor directo, material o inmediato. Mire pues, como le digo, si usted mira en su código, es que la doctrina es lo que nos va dando, digamos, la calidad de juspenalistas y no de huizaches, que los huizaches solo se saben del código. Los estudiosos del derecho penal funcionan en base a teorías, a doctrinas. En Guatemala seguimos la teoría del autor y decimos que el único que puede ser responsable de un delito
es el que voluntariamente se decidió a cometerlo y él hizo todas las circunstancias para que se cumplieran los elementos materiales del delito con plena voluntad o intención. Bueno, eso en el código se ve reflejado en el artículo 35, que nos dice son responsables los autores y los cómplices. En el 36 nos pone el autor directo en el primer inciso y luego contempla las otras formas de participación que son el instigador o el inductor, que es otro partícipe, y es otro partícipe porque usted puede sugerirle a otra persona que mate a alguien, le puede ofrecer que si lo mata le va a dar tanto dinero, pero eso de estarlo induciendo, de estarlo instigando, no forzosamente, con solo quererlo, se va a hacer el delito, porque si la otra persona no acepta, el delito nunca se va a cometer. Por eso es que el inductor no tiene efectos directos con el delito, salvo cuando logra su cometido de inducir al autor directo. Entonces, pero siempre siendo importante, porque es el inductor, nuestra ley lo reconoce como otra forma de autoría en el artículo 36, inciso segundo. Leamos el artículo 36, inciso tercero. Compañera Francisca. Sí, licenciado. El tercero dice, quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Fíjense que aquí estamos hablando de una persona que no participa en la inducción, no participa en la realización del hecho, pero sin embargo se le considera autor porque presta una cooperación necesaria para la comisión del delito. Es decir, la cooperación que presta esta persona es determinante para que el delito se pueda cometer. Por eso también está esa figura de cooperador necesario, que también es considerada por nuestra ley como otra forma de autoría. Y a la cuarta forma de autoría que contempla el código, leámosla por favor, Claro, Francisca. sí. Dice, quien habiéndose concentrado con otro u otros para la ejecución Concentrado. de un delito, están Con- presentes en el momento de su consumación. O sea, nuestra ley dice que quien habiéndose concertado para cometer el delito está presente en el momento de su consumación, pero esto ha sido muy criticado por la doctrina, porque leamos el 16, el artículo 16 del Código Penal. Eso es penal 1. Ahorita, Lee.
Dice, artículo 16, desistimiento. Cuando comenzando la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizarlo, todos los actos necesarios para consumarlo, solo se le aplicarán sanciones por los actos ejecutados, si estos constituyen delito por sí mismo. Ok. Si ustedes miran el artículo 4 del artículo 36, dice que el que esté presente al momento de realizarse el delito, pero no está haciendo nada, prácticamente podría confundirse con un desistimiento. O sea, si yo estoy pactado para robar algo, llego al lugar, entro a la casa, pero no tomo nada, no participo en nada, realmente no estoy cometiendo ningún delito. Estoy prácticamente desistiendo de él. Y por eso es que muy criticada la figura esa del artículo 36, inciso 4, porque es prácticamente una presunción de culpabilidad por estar presente, sin que haya hecho nada. ¿Sí? Y la conspiración, al menos en el Código Penal, está limitada a ciertos delitos. Ahora, la ley contra la narcoactividad sí trae una ampliación de esa conspiración y ahí tal vez ahí sí podría darse inciso cuarto. Pero realmente en la doctrina hay autor directo, inductor y cooperador necesario. Esas son las tres formas de participación en un delito. Yo quiero robar un banco o quiero robar a clientes de un banco que van a sacar grandes sumas para pagar planillas. Yo lo pienso, me conecto con un cajero y entonces le digo que me indique cuándo llegan esos clientes, en qué fechas, y que me señale quiénes son para yo poderlos asaltar. Y para eso yo contrato a 2, 3 personas para que cuando llegue el cliente y al salir lo intercepten y lo despojen del dinero. Ahí estamos hablando de los autores directos, que son los que despojan al cliente de su dinero. Del autor intelectual, que es el que planificó todo e indujo a los otros sujetos a hacerlo. Y el cooperador necesario, que es el cajero, que indique quién es el cliente que tiene que ser asaltado. Ahí están las tres figuras: autor intelectual, inductor, cooperador necesario y autores directos. ¿Ya? Sí, me queda claro, licenciado, muchas gracias. Cuando hablamos de autor inmediato, solo hablamos en el caso, digamos, de que yo soy psicólogo, hipnotizo a una persona y la mando a matar a esa persona, o bajo efectos de una droga como la burundanga, le digo a la persona que vaya a cuchillar a otra. La que está haciendo un medio no tiene voluntad propia, sino que es un medio, es el autor inmediato. Pero esa persona no va a ser responsable.
porque no está actuando voluntariamente, está actuando forzado. El único responsable va a ser el autor mediato. Por eso es que hasta cuando hablamos de qué clasificación usamos, estamos hablando de distintas cuestiones que la doctrina clasifica. Por ejemplo, si estos tres sujetos están falsificando juntos y alguien me pone que son coautores, pues está bien. Porque quiere decir que los tres están cometiendo el delito juntos. Eso quiere decir de la coautoría. Entonces, no me ponen que los tres son autores directos o me ponen que los tres son coautores. Y el fundamento, el mismo. 35 y 36, inciso 1. Siguiente pregunta, doña Francisca. Déjalo pasarme la lapicera, por favor. ¿Ah? La manita no va a subir. Cheni de Villeda. Licenciado, disculpe, fue por error que abrí el micrófono. No hay pedo. Doña Francisca, por favor. ¿Le leo el tercero, licenciado? Sí. Ok. Dice, ¿puede Guatemala juzgar a estos sujetos pese a que el delito se cometió en México? De ser positiva su respuesta, indique cuáles serían los principios y subprincipios que permite esto. La respuesta es sí, por la extraterritorialidad de la ley penal. El fundamento legal es el artículo 5, inciso 3. Ok, pero ¿cuál es el subprincipio? Licenciado, para serle sincera, no lo supe identificar. Bueno, entonces fíjese pues. Cuando yo les hago una pregunta, lógicamente, si yo les pido principio y subprincipio, es porque sí existe. El artículo de la extraterritorialidad de la ley penal es el que nos dice que en determinados casos Guatemala puede sancionar, juzgar un delito, aunque se haya cometido fuera de su territorio. Ese es el principio que se aplica. Pero los subprincipios son tres. El de nacionalidad, cuando los autores o las víctimas sean guatemaltecas. El de defensa, cuando se trata de delitos que atentan contra la seguridad nacional, como la falsificación de moneda o la firma del presidente o bonos de Guatemala. Y el de universalidad, que se da cuando ciertos personajes que han cometido delitos, por ejemplo en África, si por alguna circunstancia vienen a Guatemala, Guatemala, al tener conocimiento de lo que ha hecho esta persona, puede ponerlo preso y puede juzgarlo aquí en Guatemala. Porque ese es el delito que permite que los países combatan la impunidad cuando son delitos de lesa humanidad. ¿Verdad? Entonces hay tres subprincipios. Entonces yo les pedí principio y subprincipio. La respuesta correcta incluye extraterritorialidad, defensa. Este es el principio.
Si no, la respuesta no está completa. ¿Ya? Licenciado, una pregunta. Entonces, la respuesta sería extraterritorialidad, inciso 5 y 6. El artículo 5 que me ponga está bien. Y el subprincipio es el que menciona, ya son los incisos que usted menciona. Esos son los subprincipios. Sí. Es que, por ejemplo, dice el artículo primero que a los nacionales que cometan delitos fuera o que sean víctimas de delitos. Ese es. Léame el artículo 5. Artículo 5, extraterritorialidad de la ley penal. Este código también aplicará: 1. Por delito cometido en el extranjero por funcionario de servicio de la República cuando no hubiese sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho. 2. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se cometió el delito. 3. Por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiese denegado su extradición. 4. Por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco cuando no hubiese sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiera acusación de parte del Ministerio Público y el imputado se hallara en Guatemala. 5. Por delito que, por tratado o convención, deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiera sido cometido en su territorio. 6. Por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos de documentos de crédito. Licenciado, y en la respuesta no aplicaría también el artículo 6 que dice sentencia extranjera. No, porque esa es otra materia, eso ya cómo se va a cumplir las sentencias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno. Licenciado, buenas tardes. Sí, doña Ana Lucía. Solo con una duda, ¿será que podría explicar otra vez eso de los subprincipios? Es que no funciona. Fíjate que desgraciadamente no me puedo detener mucho porque eso es de penal 1. ¿Verdad? Eso ya no es parte de mi programa. Está bien, licenciado, gracias. Sigamos. La siguiente pregunta. Doña Francisca. Doña Francisca. Perdón, licenciado, no había prendido el micrófono. A ver. Ok, el 4 dice, ¿cuál es el núcleo del tipo objetivo para él o los delitos cometidos? La respuesta es fabricación de moneda falsa y el fundamento legal es el artículo 313. Ok. El núcleo del tipo objetivo es el verbo con el que se realiza la acción para cometer el delito. Entonces aquí el verbo es fabricar. Ok, no sería fabricación, sería fabricar moneda falsa. Sí, porque el verbo está, digamos, en la acción. La acción es fabricar. Si fuera un homicidio sería matar o dar muerte. ¿Ya? Ya le comprendo. Sí, pues tendría que modificar acá la forma en que lo escribí. Sí. Pero aún poniéndolo así, yo soy de los que busco de dónde sacar agua de las piedras que no de dónde quitarlas, ¿no? O sea, se califica en lo posible indubio pro estudiante, pero sí hay que al menos contestar lo que es. Continuemos, doña Francisca.
Bien, la número 5 dice, ¿a qué etapa del intercrímenes llega él o los delitos cometidos en el presente caso? Pues yo puse en tentativa y el fundamento legal es el artículo 14. Exacto, porque los agarraron haciéndolo. ¿Sí? Sí, así es, Lick. ¿Continúo con el 6? Por favor. Ok. Dice, según el resultado típico, ¿qué clase de delito o delitos son los cometidos en el presente caso? De los delitos contra la fe pública. Es la respuesta, perdón, de los delitos contra la fe pública, No, el no. fundamento Mira, legal. aparte es que yo les preguntara cuál es el bien jurídico que se violenta con los delitos cometidos. Porque ahí se violenta la fe pública en el aspecto monetario. Cuando yo les hablo de según el resultado típico de los delitos, estoy preguntando en base a la clasificación que ustedes vieron de acuerdo a la teoría del tipo penal. No es doloso tampoco, porque entonces ese es el elemento del tipo subjetivo. Hay delitos, dice la doctrina, que son de resultado en donde hay una acción que momentos después altera el mundo exterior y genera un cambio. Si yo vengo y le disparo a una persona en el tórax, esa persona al entrar a estar herida en el corazón o los pulmones, eso inmediatamente le provoca la muerte. Hay un cambio en el mundo exterior. Don Milton Villeda estaba vivo, yo le disparo, le afecto el corazón y se muere. Entonces hay un cambio porque ya don Víctor está muerto. Esos son los delitos de resultado, de modificación del mundo exterior. Y solo se consumen cuando el delito queda completamente, finalizado. Si yo le disparo a Milton, pero por alguna circunstancia él llevaba un chaleco antibalas y eso lo salva, ahí va a ser tentativa del delito, porque no se puede consumar por una causa ajena a todas las acciones que yo realicé. Entonces, en los delitos de resultado, siempre puede haber tentativa del resultado que se quería cometer. Tenemos entre todos estos el robo, el hurto, la violación, el secuestro. Bueno, el secuestro ya casi no, porque en la última reforma casi que lo convierten en un tipo de peligro. Entonces les decía yo que los resultados, según su elemento típico, pueden ser de resultado, de peligro o de mera actividad o simple actividad. Los de peligro son aquellos que no es necesario que se produzca ningún daño al bien, sino que son de peligro en concreto
y peligro en abstracto. Por ejemplo, si usted va manejando con una cantidad de bebida que le puede hacer perder el control, es un delito de peligro en concreto. Ahora, si usted, por ejemplo, saca una pistola sin tener licencia, entonces es un delito de peligro en abstracto. Porque, digamos, la ley presume que solo el sacar el arma, aunque no la vaya a usar en nada, constituye un delito en un adelantamiento de la punibilidad, que son figuras muy usadas, más que todo por el Estado. En cambio, en el de mera actividad, usted solo con realizar la acción, aunque no haga nada más, se entiende que ya cometió el delito. Por ejemplo, el allanamiento. Si usted entra a una casa sin tener pensado nada malo, porque la puerta está abierta y usted entra para que le presten el sanitario, pero solo con haber entrado, ya usted cometió el delito de allanamiento. En, digamos, las agrupaciones o organizaciones delictivas, si usted está vinculado a un grupo, a una organización, solo aparece su nombre, pero usted nunca ha hecho nada, ya con eso se considera un delito de mera actividad. A eso me refiero yo cuando les pregunto, según el elemento típico del resultado, ¿qué clase de delito es? ¿Es de resultado? ¿Es de peligro? Si es de peligro concreto, o si es de peligro en abstracto, o si es de simple actividad o mera actividad. ¿Ya? Licenciado, ¿y cuál sería el fundamento? El fundamento está en el mismo artículo. Ah, ok. Porque en el mismo artículo dice qué se espera. Si usted ha muerto a una persona, ¿cuál es lo que se espera? Que le quite la vida. Si usted se apropia de un bien que no le pertenece, sin violencia, es el mismo artículo que lo está fundamentando, que le sirve para fundamentar la acción cometida, es el artículo que le permite fundamentar el resultado típico que se espera de él. Ok, entonces ya con ese artículo uno debe de deducir cuál es el resultado. Ah, ok, ok. La siguiente. Licenciado, disculpe, yo tengo una duda. Dígame. Con respecto a la pregunta anterior, en la etapa del intercrímenes, ¿no sería delito consumado? No, porque los capturaron cuando estaban fabricando. Licenciado, pero el delito no es fabricación de moneda. Entonces ellos estaban fabricando la moneda. Prácticamente como si los agarran fabricando. Se entiende que prácticamente no se logró, digamos que eso se interrumpió. ¿Ya? O sea, todo delito que agarren, digamos, si la policía va y están asaltando a una persona e interviene y lo captura, es tentativa de asalto.
Licenciado, entonces, en ese caso, en la fabricación de monedas, sería un delito consumado cuando las ponen en emisión y circulación. O sea, digamos, no, cuando ya tienen, por ejemplo, que ya hubieran tenido el dinero y ellos salieran del lugar. Y ahí ya está consumado porque ya prácticamente ellos no lo están haciendo, sino que ya lo hicieron y son capturados afuera. ¿Ya? Pero si los capturan cuando están usando las máquinas y poniéndolos a secar y todo eso, ahí es tentativo. Alexia, Gabriela. Licenciada, buenas tardes. Pero en el contexto del caso decía que por denuncias anónimas. Entonces yo asumí que ellos ya fabricaban, La ya denuncia, habían fabricado. bueno, pues es que acuérdate que desgraciadamente para todo lo que digamos ante un juez tenemos que probarlo. Si nosotros llegamos y ellos están fabricando, el caso empieza por tentativa de fabricación de moneda. Y ya si se sabe o se puede averiguar que ya lo habían hecho anteriormente, ya entonces sería tentativa más consumado. Ya el delito puede ir agrandándose y entonces inclusive puede haber que si logramos averiguar que lo han hecho 15 veces, ya sería fabricación de moneda, digamos, en, ¿cómo se llama esto? Está el concurso real, el ideal y el continuado. Continuado. Sí, falsificación de moneda continuada. Pero sí depende del caso lo que nosotros podemos tipificar. Claro que después, si se logra cubrir algo, porque una denuncia anónima le va a decir, mira, ahí está pasando algo raro, o se mira sospechoso, entran bolsas, salen bolsas, pero esto podría ser de droga, podría ser de tráfico de dinero, podría ser un montón de cosas. Cuando llegamos y vemos que hay, digamos, es lo que están haciendo, entonces ahí es tentativo. ¿Ya? Gracias, licenciado. Uno pone vamos a ver, Karen. Buenas tardes, licenciado. Es decir, entonces, que todo delito frustrado es delito en tentativa hasta que dentro del proceso judicial se compruebe que es un delito consumado, o eso es lo que le Mire, entiendo. primero, en Guatemala no hablamos de delito frustrado. Hablamos de delito consumado y tentativa. Y ya la categoría de frustración, que es originaria del derecho español, y aquí ya no la usamos. ¿Sí? Entonces, o hay tentativa o hay consumación. En este caso, como los agarraron prácticamente con las manos en la masa, es tentativa. ¿Ya? Licenciado, disculpe, ¿cuántos billetes deben haber sido fabricados para tipificarse entonces ya la fabricación como tal? No Porque es, si, como dijo usted, si son agarrados cuando ya salen, ya sería introducción. El abogado debería de mire, pelear eso, que ya sería introducción. ¿cuáles son los delitos en relación con la moneda?
fabricación, alteración, y también hay ya cuando se distribuye. Introducción. Sí, pero eso es un acto distinto. Usted introduce la moneda, si la introduce al país, es un delito. Si la empieza a introducir al mercado, es otro delito. Yo le digo que se consuma cuando ya tienen el dinero y ya los agarran, no haciendo el dinero, sino transportándolo o algo así, pero no introduciéndole, porque si ya lo está introduciendo, es un delito aparte. ¿Ya? Y no sería de ver cuántos billetes, porque realmente la ley no lo especifica. Pero si lo están haciendo, o sea, si no han parado, están fabricando, entonces eso sería tentativa del delito, porque todavía no había terminado de hacerlo. Licenciado, entonces en la pregunta 6, según el resultado típico, ¿cómo quedó clasificado entonces? Sería de peligro entonces, ¿no? Mire, pues, sería de resultado, solo que es por eso le digo, pero en grado de tentativa. Por ejemplo, yo le disparo a una persona, le disparo a la cabeza, que ahí es indudable que lo quiero matar, pero la persona no muere. El delito es de resultado, solo que queda de resultado en grado de tentativa. Muy bien. Y en el caso de la simple actividad, ¿cuál sería un ejemplo de esta? El allanamiento, la pertenencia a grupos o asociaciones delictivas. Pero el allanamiento también está en la mera actividad, ¿verdad? O sea, el allanamiento es mera actividad. La pertenencia a asociaciones delictivas también es mera actividad. Los de peligro son los más difíciles, porque los de peligro, el Estado presume un peligro que puede ser concreto o puede ser abstracto. El peligro en concreto es cuando la posibilidad de causar un daño es más fácilmente perceptible por la misma sociedad y por el sentido común. Manejar drogado o manejar bolo. Ahí hay un delito de peligro concreto. En cambio, la aportación de armas es un delito, digamos, muy remoto. Se castiga más por adelantamiento penal. Y los delitos contra la narcoactividad, digamos, son delitos de mera actividad también. La simple actividad es igual que la mera actividad, ¿verdad? Son los mismos. Ah, ya. Y el fundamento entonces de esta respuesta que fue resultado en grado de tentativa, ¿cuál? Es el 14 y el 313. Ya. Hay que integrar la norma con el 313, que es el delito, y el 14, que es la tentativa. Gracias, Lic. ¿Continúo con el 7, licenciado? ¿Cómo? ¿Continúo con el 7? Sí. Ok. Sí. Tiempo, ¿Cuál no, es la pero déjeme que tengo una pregunta aquí. Ah, ok, ok. Liesy Mabel Duarte. Perdone, licenciado, tenía la duda, pero ya otro compañero hizo la pregunta. Muy amable. Bueno. Continuemos, doña Francisca.
Muy bien. Dice, ¿cuál es la pena máxima a imponer para él o los delitos cometidos en el presente caso? Mi respuesta es de 10 años y el fundamento es el artículo 63. No. Su Sinceramente, fundamento es ajá. 313, porque ahí dice, al responsable de este delito se le impondrá una pena de, ¿cuánto es? De 6 a 10 años. O sea, su mismo artículo le da la pena de imponer. Ya le comprendo, licenciado. Sí, pues yo estaba viendo lo del autor del delito de tentativa. Sí, pues no. Ok, No, sí. esto es, digamos, a los autores se les aplica los márgenes penales que cada delito dice, a determinar por el juez. Entonces, pero la pena máxima nunca va a poder ser mayor a 10 años. Comprendo, licenciado. Ok. Don Jorge Luis Brand. Hola, buenas noches, licenciado. Una pregunta, yo creo que me la voy a contestar sola, pero yo había puesto artículo 319 porque decía emisión y circulación de moneda, y yo pensé que como esa moneda iba a ser fabricada para ser promovida a poner en circulación, y tiene más pena, tiene 12 años. Yo pensé que iba a ser esa porque era más fuerte y que era concurso de delitos. No, mire, la acción que ellos están haciendo es la única que podemos tipificar, la que están realizando, y ellos están fabricando dinero. No sabemos si ese dinero, por ejemplo, se lo van a dar a otra persona, los billetes de Guatemala, para que los ingrese a Guatemala, y esa persona que los ingresa se la va a dar a otro para que los distribuya. Entonces puede ser que si es una cadena delictiva, entonces se les va a imponer penas a todos, pero de acuerdo a los hechos que se vayan diciendo. Y la comunicación, porque hay gente que fabrica dinero y le compran el dinero solo por fabricarlo. Hay otra gente que lo transporta y cobra por transportarlo, y hay otra gente que lo distribuye o lo, digamos, utiliza en el mercado, en los mercados de donde son válidas las monedas, y ese es otro delito. Entonces no hay que pensar en el más grave, eso hay que pensar en el que se describe que lo están cometiendo. O sea, ellos ahí, lo único que se les podría imputar, porque no se va a poner uno a pensar qué van a hacer con eso, porque eso ya sería, digamos, tipificar a futuro o tipificar cosas que no han pasado y que el derecho penal no se puede meter a suponer, ¿ya? Gracias, Luis. Vale. Y la última pregunta. Licenciado, con esa sí le voy a quedar mal porque no la pude realizar. ¿Pero qué decía la pregunta? Ok, la pregunta dice, ¿en qué tiempo prescribe la responsabilidad penal en él o los delitos cometidos? Ok. Cuando ustedes vieron teoría de la pena, en su derecho penal 1, saben ustedes que la responsabilidad penal es, digamos, es el instituto que vincula a la persona por la acción realizada. No puede haber una responsabilidad penal eterna, porque entonces sería someter al delincuente a toda una vida de castigo, y eso solo se da
cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Los de lesa humanidad son imprescriptibles. Pero todos los demás delitos consideran que ya ha pasado cierto tiempo en los que usted ha estado huyendo de la justicia, alterado porque si mira una gente cree que lo va a aprender y todo eso, y usted está viviendo digamos, una flagelación interna que también tiene que tener un tiempo límite. Entonces, la ley en el artículo 107, por favor, doña Francisca, léanos qué dice el 107. Sí, licenciado. Dice artículo 7, prescripción de la responsabilidad. Prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe. 1. A los 25 años cuando correspondiere a pena de muerte. 2. Por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Numeral tercero. A los 5 años en los delitos penados con multa. 4. A los 6 meses si se tratara de faltas. Ok. Entonces usted mira, los de pena de muerte, como ya están excluidos de Guatemala por las convenciones internacionales, ya no cuentan. No hay ningún delito en Guatemala al que pueda sancionarse con pena de muerte. Segundo caso, que es el que nos interesa. Cuando, digamos, los delitos tienen pena de prisión. Entonces la regla es el máximo de la pena de prisión aumentado en una tercera parte sin que pueda exceder de 20 ni ser inferior de 3. Entonces hagamos la operación. ¿Cuál es la pena máxima de un delito de falsificación, fabricación de moneda? 10 años. 10 años. 10 años. ¿Cómo estamos trabajando con dimensionales? Tiempo, no con cantidades exactas. Decimos, ¿qué número 10 no es divisible entre 3? Exactamente, ¿verdad? Entonces, quitamos un año, porque 9 sí es divisible dentro de 3. Y decimos, tercera de 9. 3. Ok, 3. El año que tenemos, como tampoco es divisible, decimos 13 años, 4 meses. exactamente. Pero para ir por troncos de plasticina. Tercera de un año, 12 meses. Entonces tenemos 3 años. ¿Y cuál es la tercera de 12 meses? 4. Porque 4 por 3, 2. Entonces sumémosle a los 10 años la cantidad que nos dio, ¿cuánto vamos a tener? 13 años, 4 meses. Gracias, compañero. Así es. Ese es el tiempo de prescripción de la responsabilidad penal. Si pasa ese tiempo, yo puedo hacer como hizo Portillo. Y no es hablar mal de él, pero es un ejemplo muy conocido. Él llegó a Chilpancingo, estaba dando clases en Chilpancingo, ahí mató a 2 mexicanos, huyó para Guatemala y dejó que pasaran 12 años. A los 12 años
que es el tiempo en que prescribe la responsabilidad penal por homicidio allá en México. Llegó, contrató a un abogado mexicano, llevaba un guatemalteco, se presentó ante el juez y dijo: mire, yo vengo a confesar que en tal fecha yo di muerte a fulano y a sutano porque pretendían agredirme, y los maté y huí. Entonces yo vengo a confesar que yo los maté, pero interpongo un incidente de prescripción de la responsabilidad penal. El juez ahí mismo comprueba que hay un expediente abierto por esos 2 homicidios, que ya pasaron más de 12 años, y entonces dice: señor Portillo, usted, pues, efectivamente los mató, pero ya la prescripción ya se extinguió, la prescripción de la responsabilidad penal, usted queda libre de toda responsabilidad, váyase a Guatemala y sea presidente. Ya. Por eso es que si uno logra evadir un delito durante lo que se fija como periodo de prescripción de la responsabilidad penal, usted después se puede presentar, confesar, y el delito va a estar extinto por prescripción. ¿Ya? Pero esto también muestra que la persona está huyendo. Es que lo que pasa es que cuando se da un hecho y no hay responsable, no se sabe quién fue, o inclusive se está viendo quién fue, no se le puede capturar, entonces ahí opera la prescripción. Solo la interrumpe que la persona sea capturada. Y ahí se vuelve a desaparecer el tiempo, y a menos que él se vuelva a huir, empieza a contar el mismo tiempo. Don Jeffrey Soto, chicas. Por ejemplo, en el caso de la prescripción, al momento de que la persona que realizó el acto es confeso, digamos, él se entrega y todo, ya no se le puede castigar penalmente, pero sin embargo sí proceden los antecedentes, ¿o no? Pues mire, lo que pasa es que prácticamente si no se le ligó a la responsabilidad penal, no habrían antecedentes. O si lo sabría, tendría que decir: sí, él fue, pero prescribió la responsabilidad de la pena. Es como quien dice: está absuelto. Licenciado, disculpe, entonces al darse la prescripción de la responsabilidad penal, quiere decir que aunque uno haya sido culpable de un delito, ya no puede ser juzgado por el mismo, por esos hechos. Por eso es que le digo que los únicos delitos que no son imprescriptibles, o sea, que son imprescriptibles, son los delitos de lesa humanidad, por genocidio, por trata de personas, por desaparición forzada, por ejecución extrajudicial. Esos delitos no prescriben. Aunque la persona ya ha pasado 30 años, se le puede juzgar. Licenciado, en el caso de Portillo, él, digamos, lo dejaron libre, pero lo expulsaron del territorio mexicano, porque eso fue lo que le dijo el juez, ¿verdad? Pues si él que se fuera, no tanto como expulsarlo, no, porque él dejó bien claro a qué iba y se fue. Ah, bueno, si él quería se venía para Guate, si no se quedaba por allá siempre. O sea, que le dieran visa ya no, o sea, definitivamente él
no iba a regresar a México, sino que se iba al país, porque ya ni siquiera se puede decir que hay una pena accesoria, porque para que haya una pena accesoria tendría que haber responsabilidad penal. Y con la prescripción desaparece toda la responsabilidad penal. ¿Ya? Ya. No puede aplicarse ninguna pena. Sí, no le digo que no se le puede aplicar ninguna pena, porque la pena solo se aplica cuando la persona es culpable. Pero la prescripción prácticamente hace imposible que se le pueda declarar culpable o no, porque ya se pasó el tiempo de la persecución. Entonces, no se le podría prohibir que entrara al territorio. Miren, todos los libros de teoría del derecho, solo que ustedes tienen que buscar ley penal, teoría del delito y teoría de la pena. Eso fue lo que vieron en su derecho penal 1. Todos los libros que están ahí recomendados les pueden servir. Don Dionel. Sí, licenciado, muy buenas noches. Transcurridos, por ejemplo, los 11 años, el caso supuesto es capturado, en este caso por tío, se le puede juzgar igualmente por el mismo delito si él no ha sido confeso de lo que ha cometido, transcurridos los 11 años, y se le puede juzgar. Por ejemplo, si no ha confesado. O sea, mire, pues. Lo atrapan. Él confiesa porque ya pasaron los 12 años. Exacto, pero si transcurrido esos 12 años lo capturan y él no ha prescrito. Él lo que hace es no confiesa, sino que el abogado hace valer la prescripción a través de un incidente de extinción de la responsabilidad ya penal. En ese caso lo hace valer el abogado, entonces. Sí, porque eso es documental. O sea, yo tengo una orden de captura expedida hace 13 años y el delito prescribe en 2. Lo capturé legalmente, pero ya no sirve porque ya pasaron los 12 años. 12 años, exacto. Ya. Entendido, licenciado, gracias. Es que el abogado no sepa que hay prescripción penal. Entonces, sí es problema. Por eso es que yo insisto mucho en que ustedes estén conscientes cuando hay o cuando vence la prescripción penal, cuando se empieza a contar, porque esa es otra materia también. A ver, don Francisco. Buenas noches, licenciado y compañeros. Me sale una duda con el tema de la prescripción. Por ejemplo, estos casos políticos, muchos políticos asumo que puedan tener la inmunidad para que prescriba un delito cometido durante su gestión. Pero, digamos, en los delitos políticos o cuando son funcionarios públicos, la misma ley establece, y lo vamos a ver más adelante, que la prescripción empieza a correr cuando ellos ya no están en el cargo. O sea, el cómputo del tiempo es distinto. Mientras yo esté en el poder, puedo obstaculizar la investigación. Pero si yo ya estoy fuera del poder, entonces la prescripción empieza a correr. Es como cuando se trata de menores víctimas. Si una víctima
fue violada a los 10 años, pero nunca dijo nada. Y ya cuando es mayor de edad, empieza a correr la prescripción para el delito de violación. Porque ya él es mayor de edad, porque ya adquirió el derecho de ejercer su acción penal. Entonces empieza a contar, no desde que era menor, sino desde el tiempo en que él ya ha cumplido su mayoría de edad. Ya. Por eso que les digo que cuentan muchos factores, digamos, delitos contra funcionarios, delitos contra menores. Esos son tiempos que corren en diferentes circunstancias. ¿Qué más estaba? Licenciado, disculpe, pero hay delitos que la pena máxima son 15 años, entonces, pero también el artículo que acabamos de leer dice que no puede pasar de 20 años, porque si en el caso que la pena máxima son 15 años, entonces serían 30 años para la prescripción, más una tercera parte, ¿verdad? Sí, todos los delitos que tienen, digamos, 20 años de prisión, por ejemplo, el narcotráfico, no se pueden aumentar de 20 años, porque el tiempo máximo es de 20. Entonces, si usted tiene un delito con 20, la prescripción va a ser 20 por la misma prohibición del artículo 107. ¿Ya? Gracias. Don Abner. Gracias, es que, perdone, fíjese que yo me había conectado, pero me desorienté un poco porque mi jefa me llamó, entonces ahorita buscando acá en internet los artículos de prescripción empiezan en el 107 para el 111, ¿verdad? De lo que estamos hablando ahorita. Sí, pero cada uno es distinto. Los tiempos están en el 107. El momento donde empieza a correr es otro. El momento y los efectos de cuando se interrumpe es otro. O sea, cada artículo de esos es un tema aparte. Ah, muy bien. Sí, aquí los tengo ya marcados, Lick. Vale. Para no perder la pista. Gracias. Vale. Dionel Florian. Bueno, señores, aprovechamos el tiempo en la revisión del examen, donde creo yo que salieron muchas dudas, se resolvieron, espero yo, pero sí es importante que ustedes estudien, lean, porque como les dije, yo no puedo trabajar penal 3 si no hay un buen penal 1, si no hay un buen penal 2. Esos son básicos. Entonces los dejo. Mañana les encargo que se lean los delitos de traición y espionaje, que son los del módulo 3,